Buenos días a todos y gracias por estas presentaciones, es muy interesante. Una buena parte del público aquí que trabaja con la etiqueta bajo en carbono pueden tener instrumentos que se pueden utilizar por otros. El objetivo es que puedan hacer preguntas. Hay una primera pregunta que quisiera hacer. Se habla muchas veces de compensación y contribución. En las diferentes presentaciones vimos que los dos términos se utilizaban. Tú utilizaste el término de contribución y me gustaría que expliques por qué se habla de contribución y qué implica para las empresas. Merci Hugo. Oui, on observe Podemos ver un cambio global de los términos. La implicación no está tanto para los proyectos, pero para las empresas, cómo comunican. La compensación deja entender que una empresa que emite compensa, va a anular sus emisiones a través de las toneladas de secuestro, pero la contribución tiende a separar mejor las dos. La comunicación dice emitimos, pero también contribuimos, pero no sustraímos a los dos, no las mezclamos. Para terminar, es algo en la manera como las empresas cuentan sus emisiones. Nunca fue el caso. Cuando una empresa hace un balance de carbono, nunca saca las compensaciones. No quisiera hacer malas interpretaciones al tema, pero este cambio para mí es muy salutario, para separar bien las cosas. No es una revolución en la manera de hacer las cosas, ya que las certificaciones de etiqueta como etiqueta bajo carbono pueden ser compensación si una empresa o contribución. Si tienen preguntas, por favor no vacilen, levanten la mano. Yo tengo muchas preguntas igual. Así que, ¿alguien está interesado en hacer una pregunta? Tengo una pregunta para el representante de la Asociación del País Vasco que se encarga de secuestro de carbono. Quisiera saber si en los cálculos hechos se toma en cuenta. No soy una especialista en matemática, me parece que supone una utilización bastante importante de los ordenadores y esto supone la utilización de metales raros con un uso a veces criticable al nivel del medio ambiente. Quisiera saber si tenemos en cuenta los efectos colaterales negativos en los cálculos, utilizando las computadoras y... Vale, supongo que le traducirán. No tanto en el cálculo, pero sí en la gestión. O sea, nosotros lo que miramos sobre todo es que cuando se hace cierta gestión, a ver esa propia gestión cuánto emite. Y luego con respecto del cálculo, ahí lo que sí podrían hacer es la Confederación ella misma podría compensar su huella de carbono. Y ahí es donde entraría esa huella que tiene el desarrollar ese cálculo. Disculpe, si puedo completar al nivel de grandeza, de amplitud, estamos muy lejos del impacto con el material informática. Es mucho más menos elevado respecto con el secuestro que puede realizar un bosque sobre un año de vida o todo a lo largo del cálculo. Este ordenador se utilizará para el cálculo del carbono, pero para otros usos también. Entonces, lo hemos tomado en cuenta, pero me parece que es poco y casi insignificante. Sí, señor.
Hemos visto que todos los sistemas presentados toman en cuenta el caso de reforestación de tierras agrícolas. Los estados, cuando presentas el balance de carbono, respecto con el uso de cambio de suelo, ¿cómo se articula? Gracias por la pregunta. El blanco final de la certificación, el marco de certificación, es aumentar la limitación del carbono para llegar al 2050 al nivel de las normas. Cuando hablamos de la UCF, sí estamos implicados en un proyecto de agricultura carbonada o la gestión del bosque o la reducción de la producción de carbono en el suelo. Tiene que reflejarse en el marco de la LULUCF. Como les he dicho, es una normativa que implica la emisión y la eliminación del carbono y que tiene como uno es una meta definida por el Estado miembro, pero la vigilancia, los sistemas de vigilancia utilizados por la mayoría de los Estados miembros hoy no es bastante preciso, justo para tener una idea detallada y en tiempo real de lo que ocurre realmente. No hablo de todos los Estados miembros, pero como promedio estamos al nivel que nombramos nivel 1. Muchas veces verán que le informan que se tiene que utilizar para el registro el nivel de emisión. Está tomando en consideración en una superficie importante y entonces con un margen de error también importante. Hemos contemplado el tipo de gobernanza que está implementada a nivel europeo e incluye el NF3C. Y nos han impuesto o nos ha dado otras exigencias a partir del 2030. Los Estados miembros tienen que aumentar ese nivel de detalle y de precisión y producirlo en tiempo oportuno para tomar en consideración las zonas de gran almacenamiento de carbono, las zonas con riesgo climático alto, los riesgos de falta de protección. Hay una lista en la normativa de gobernanza que está detallada. Cuando los Estados miembros llegan a este nivel de precisión y detalle, que se llama el nivel 2 o el nivel 3, quiere decir si tienen un factor de emisión muy enfocado en una zona que depende de las prácticas de gestión, tipo de suelo, tipo de clima, etcétera. Hay varios factores que tomar en consideración. Cuando llegamos al nivel 3, será obligatorio a partir de 2030. A ese nivel, poco importa el proyecto agrícola que están implementando. Cuando secuestran el carbono, verán esto mencionado adentro del registro. Y es el blanco final, que esté reportado adentro del registro. Y en ese momento será mucho más fácil de pasar a un nivel de certificación para una superficie, una zona, una región adecuada. Podrán utilizar este marco de certificación con zonas más ajustadas, más precisas. Nous, on considère que c'est assez déconnecté, en fait. C'est que
si consideramos que está bastante desconectado, el marco de l'UICF es un inventario que mira lo que se ha hecho por los estados y que refleja diferentes políticas públicas que implementadas en cada estado. Podríamos hacer la analogía con el PIB de un país medido que tiene diferentes incitaciones, fomentación para tener proyectos de carbono y los resultados de las empresas que se reflejan en el inventario. Y estos dos sistemas son bastante diferentes y las escalas son tan diferentes que hay esfuerzos para tratar de que se juntan los dos, pero todavía estamos lejos de este punto. Buenos días, William Caudron, encargado de Misión Forestal en el Consejo Regional Languedoc-Gascogne. ¿Cómo podemos informar mejor a los representantes políticos o locales o provinciales sobre las evoluciones que van muy rápido en los diferentes métodos y la comprensión de este mecanismo? Sobre la etiqueta bajo en carbono, de lo cual veo las potencialidades sobre los territorios, pero es como la asamblea de hoy. No, lamento que hay pocos representantes políticos. ¿Cómo podemos implicar mejor a los representantes políticos sobre estos temas? Primer elemento de respuesta, aunque la cuestión no es muy fácil, la pregunta es difícil, pero una de las herramientas políticas territoriales son los PCAET, que sirven para implementar planes de actuación y el bosque está presente en estos planes. Un vínculo que se puede hacer entre estas iniciativas como la etiqueta bajo carbono y los territorios comunales o intercomunales, también para mí es un elemento interesante. Si alguien más quiere aportar un elemento de respuesta, quizás, Hugo, ¿nos puedes hablar un poco de la iniciativa empezada por la provincia de la Gironde, que acaba de tener la etiqueta de bajo carbono? Se reunían esta mañana, entonces no tengo todas las informaciones, pero en la provincia de la Gironde, con el CNP-FILADEM, tratan de implementar una dinámica en el territorio al nivel del departamento con el CIFEM, cuyo objetivo es tratar de crear una dinámica para alcanzar la etiqueta de bajo carbono, y pasa por días de jornada de animación, días de intercambios. Tratan de encontrar los responsables políticos para crear esta dinámica y implementar proyectos de bajo carbono. Habían reuniones. Si quieren que haya reuniones, tratamos también de hacer una cierta vulgarización sobre los proyectos. Otro complemento de información. Quiero señalar que la etiqueta bajo en carbono en Francia no es lo mejor de las políticas públicas sobre los bosques. Es una herramienta que permite hacer entrar financiaciones privadas, pero están todas las otras políticas públicas regionales, locales. Esta etiqueta de bajo carbono es un elemento más. La articulación sobre las políticas públicas territoriales puede haber retos divergentes. Lo veo, por ejemplo, para forestación sobre pastorales en Gascogne. En el parque tenemos como idea de preservar los pastorales, que son un elemento importante de biodiversidad. Y claro, con esto de la etiqueta de bajo carbono, ellos van a pensar qué tienen que hacer entre las dos, cuál es la política que tomar.
Es un tema complejo a través del trabajo del suelo. Sabemos que el trabajo del suelo es importante sobre la madera de venta y para las reemisiones de gases a efecto invernadero, en vez de tratar de absorción de carbono. Es una etiqueta bajo carbono que es bastante joven, puesta al día, pero seguramente habrá que apuntar cosas sobre problemáticas específicas y zonas específicas. El medio forestal avanza de poco a poco con esta etiqueta, pero hay mejoras que se están haciendo y van a seguirse. Gracias. Buenos días, Aline Giraud, del Sindicato Silvicultores del Suroeste. Tengo una cuestión para el señor Kaczkik. En el génesis de la normativa europea, han apuntado en las razones una cierta deficiencia respecto con las etiquetas ya existentes, entonces la necesidad de crear una etiqueta mejor, porque había inversiones muy importantes y muchos expertos que han trabajado mucho tiempo y costaba. De forma paralela vimos diferentes iniciativas locales interesantes. Me pregunto, la Comisión no ha pensado, en vez de crear un nuevo sistema, de dar una etiqueta, una especie de etiqueta Unión Europea y acreditar algo, ya que estos sistemas están adaptados a realidades locales. ¿Han pensado de esta forma, de crear labelizaciones más específicas? Gracias. Sí, hemos tenido muchos debates, por supuesto, y tengo dos observaciones sobre las presentaciones. Gracias a mi colega Simón. Gracias por esto y quiero volver a la conclusión. Han dicho que no querían reinventar la rueda y es la misma expresión que yo he utilizado en mi presentación. No queremos reinventar la rueda, pero una de las tareas de este grupo de expertos es hacer las cosas a partir de todo lo que está disponible y ver lo que funciona o no. Y estamos totalmente conscientes de las circunstancias específicas de cada región. Por eso hemos introducido el concepto de la norma de referencia de masa, que toma en cuenta las condiciones locales, el clima, el tipo de suelo, la altura, todos estos aspectos que son específicos. Tomo nota de sus preocupaciones para no atribuir una acreditación que ya existe en la etiqueta bajo carbono. Es importante entender que lo que tratamos de hacer aquí es tener un marco de certificación que abarque a toda Europa. La ventaja de este marco es que puede estar reconocido en toda la Unión Europea. Está institucionalizado, quiere decir que es una normativa, una ley a nivel de Europa y da más confianza. Si tienen un sistema de certificación a nivel europeo, esto les permite saber que pueden transferir las unidades de certificación en todos los países de Europa. Tienen un mercado muy importante. Y también quería que sepan que no solo está la etiqueta bajo carbono disponible. Hay muchos otros en Alemania, entre otros, y tenemos que encontrar un denominador en común a todo esto. No podemos solamente atar todo el sistema a esta etiqueta bajo carbono. Por suerte, es evidente que sacamos muchas buenas oportunidades, pero porque se utiliza mucho, pero necesitamos crear algo que abarque a toda la Unión Europea.
la biodiversidad y estoy muy contento de escuchar de parte de mis colegas de Galicia también. Hemos escuchado hablar de los beneficios y vinculado con la biodiversidad y es uno de los criterios. Es importante las metodologías de certificación. Tenemos un nivel de biodiversidad alto, no gracias a diversidad, pero también para aumentar la resiliencia de este sector. Para enfrentarse con los cambios climáticos futuros, queremos estar seguros de tener una estabilidad en la eliminación del carbono para garantizar a los forestales que puedan ganarse la vida. Es una prioridad para ellos y para nosotros. Entonces, sí, claro, estamos seguros de todo lo que existe, los diferentes enfoques, pero necesitamos encontrar un denominador en común. Las cosas que ya existen tendrán que estar ajustadas a cierto nivel para que puedan estar certificados gracias al marco de certificación europeo. Buenos días, Julien Metero. Pienso que varios grupos de certificados se han dado cuenta este año o el año pasado de la dificultad de estar sobre los proyectos EPC, la multiplicidad de las auditorías sobre la certificación no va a incrementar las dificultades en encontrar. ¿Puedo dar un elemento de respuesta? También es el caso sobre los estándares internacionales. Hemos tenido intercambios con Vera que nos dice que les cuesta encontrar auditores en Europa para certificar los proyectos Vera. Para la etiqueta bajo carbón, yo no estoy muy preocupado, ya que está bastante abierto y los criterios para ser auditores es independiente y los primeros auditores que vemos son, por ejemplo, los organismos tipo BEFC presentes en los territorios que podrían en principio contestar a este pedido. Como las etiquetas bajo carbono están en un marco muy preciso, hay todo un procedimiento, pero es una auditoría de un par de días, mientras un proyecto Vera serían 2 semanas de trabajo. Entonces, bueno, estoy más tranquilo por esta parte, que la auditoría va a ser más rápida, no por estar mal hecha, pero muchos parámetros ya están fijados y enmarcados. Y sobre todo, en la etiqueta bajo carbono es una auditoría única, mientras en los otros proyectos hay verificaciones cada 5 o 10 años. Yo me pregunto también, vemos cada vez más críticas sobre el ex ante, el hecho de generar flujos de carbono antes de que esté hecho el secuestro. Al nivel de la etiqueta bajo carbono, ¿es algo que ya está puesto en causa o algo se puede cambiar en los 5, 15, 10 años futuros? Es una pregunta muy interesante. Vemos que es una especificidad de esta etiqueta de tener créditos ex ante. Estamos al inicio de un debate que podría evolucionar. Técnicamente es posible. Hay nuevos métodos que acaban de tener su validación. El método Villa Arbolada, que certifica en la ciudad, tiene un sistema interesante en el cual tenemos
créditos ex ante que se transforman en créditos ex post. La presentación de esta tarde lo van a ver en el sistema inglés. Hay adecuaciones. Es un sistema interesante en el cual tenemos crédito ex ante, pero que se transforma y a través de las verificaciones lo podemos ver y puede ser una pista, aunque todavía sea solamente una pista. Tenemos muchos debates sobre los créditos ex ante. Cuando hablamos de certificación, los colegisladores, Parlamento y Consejo han decidido de tener una emisión de certificado ex post, o sea que los certificados se emiten solamente cuando se ha almacenado el carbono. Así está fijado el marco europeo. No quiere decir que con anticipación no podamos tener una cantidad de carbono almacenado. Ex ante. En su presentación veíamos que en su sistema está hecho después de la auditoría que se hace. Entonces, ¿cuándo llega la financiación para el propietario en este caso? Cuando la mayor parte de los costos está en la aplicación, si hay que esperar al final de los 20 años para recibir la financiación. ¿Qué van a hacer los propietarios que quizás no vean el interés de entrar en este proyecto a largo plazo para recuperar? Que los propietarios sí que puedan percibir de antemano algo de dinero, porque si no, no están interesados. Así tienen que, la producción forestal es a largo plazo y todo lo que se hace generalmente con la madera. En el País Vasco tenemos la suerte de que tenemos una producción muy buena, entonces se acelera mucho el proceso, pero si no suele ser, tienes que esperar para ir al mercado de la madera muchos años. Entonces, lo bonito, lo atractivo que tiene para los propietarios meterse también en el mercado del carbono es que pueden adelantar eso. Entonces, que tengan opción de adelantar cierta financiación les atrae. Otra cosa es si lo pueden hacer todo, que tampoco creo que sea lo conveniente, pero sí una parte. Y esa parte que se pueda al de poco tiempo corroborar que es así, y en adelante sí que poco a poco, ¿no? En nuestro caso son cada 5 años, tienen la opción de ir corroborando a ver si realmente eso que estaba previsto se ha ido cumpliendo, y si es así siguen teniendo la opción de ir cogiendo esa parte, pero no toda. Entonces la cosa es que al final llegas al fin de vigencia, 20 años, y ahí lo que te queda pues es cuando coges. Pero no es obligatorio hacerlo así. Si por lo que sea un propietario prefiere esperar y recoger todo el año 20 para que no recoger igual trocitos pequeños o lo que sea, pues lo podría hacer. O sea, eso queda a su elección de decir, mira, yo voy haciendo esto que he prometido y en el año 20 me revisáis y si todo va bien, vendo y cobro. Buenos días, Antoine Simón, Universidad de Burdeos. Tengo preguntas quizá un poco, ya que no estoy en el medio forestal, quizá les van a parecer un poco ridículas mis preguntas, pero aquí estamos en un territorio con tengo una pregunta técnica para Simón Martel. Han hablado de potencial carbono secuestro sobre los 800 y algo de proyecto, 1.500.000 de potencial. Se habla de 1 millón de toneladas anuales o en una vez al año. Nosotros como establecimiento hacemos el balance de carbono, otras entidades lo hacen también. Vamos a tratar de evaluar las subidas de carbono. Tenemos terrenos. Si hacemos este trabajo de estimación de los pozos de carbono y que llegamos a una cifra seguramente muy inferior, pero
y lo miramos enfrente de un balance anual, ¿cómo tenemos que condicionar los balances anuales? No llego mucho a entender cómo hacer. Y segunda pregunta, la etiqueta bajo carbono está dado con un mínimo de rendimiento de secuestro de CO2. Hay métodos más eficaces que otros para secuestrar el carbono y adentro de estos sectores, el modo de gestión de los bosques está tomado en cuenta en nuestros criterios que integra el riesgo de incendio y riesgo de impacto negativo respecto con las ventajas supuestamente sacadas. Y estos indicadores mañana estarán acoplados con un umbral sobre la biodiversidad. Estaba el mix de especies que podría ser un criterio. Todo esto se toma en cuenta. Y última pregunta, como propietario de terreno, ¿podemos labelizar bosques u otro tipo de secuestro, espacios ya existentes, o si la etiqueta necesita de la financiación de una empresa de un tercio para entrar en el proyecto? Y si no es el caso, podemos hacer una propuesta de proyecto nosotros como propietario para que haya un nuevo proyecto de secuestro, otro tipo de secuestro. Gracias. No, son muchas preguntas, dice. Voy a tratar de contestar. Disculpen por no haber entrado en el detalle de presentación de la etiqueta bajo carbono. Sobre la primera pregunta, a la escala de un proyecto, lo que se estima es lo que estará secuestrado por el bosque durante 30 años y se saca esto, el escenario de referencia, lo que hubiera ocurrido sin el proyecto. Es esta estimación sobre 30 años que está agregado y da esta cifra de 5.200.000. Por eso es un potencial. Porque la financiación y de un proyecto bajo carbono impulsa una trayectoria de secuestro. Consideramos que verificándolo al cabo de 5 años permite validar la trayectoria y sobre una forestación, si está lograda al cabo de 5 años, estamos casi seguros que a los 30 años las toneladas previstas estén. Y hay muchas barreras que se implementan para garantizar más el final del proyecto. Ustedes, si financian un proyecto, van a financiar secuestro futuro, pero con barreras que garanticen que este secuestro esté hecho. Entre otros, están lo que se llaman los retornos. Por ejemplo, hay procedimientos que marcan los cálculos. No es el forestal del lugar que va a decir secuestro tanto, pero está marcado en los métodos y marco validado por las autoridades locales. Y a partir de esta estimación sacamos una parte. Son los descuentos, hay algunos descuentos automáticos, sacamos una parte, es como una garantía, y algunos descuentos dependen de los riesgos. Y llegamos a la tercera pregunta. Los riesgos se evalúan respecto con los documentos administrativos de evaluación de los riesgos, PDPFCI. Hay una cartografía de riesgos. No inventamos la rueda, utilizamos esta cartografía para ver los riesgos de incendio. Y estos descuentos mutualizan el riesgo que localmente sí hay partes que podrán incendiarse, pero estimamos que los proyectos que vamos a emitir se compensarán por otros. Y estos descuentos permiten tener la cantidad de secuestro global. ¿Hay métodos más eficaces, por supuesto?
No hay un umbral mínimo en el sello bajo carbono, pero vemos al cabo de 5 años que hay métodos que generan más certificación. En los 3 métodos forestales es la forestación que genera más. Después, por la reconstitución, restauración, y después el método de... Hay, en algunos meses, no quiero equivocarme en las cifras, pero bueno, el mercado genera mucho menos. Hay 2 maneras de tomar en cuenta, son criterios obligatorios, algunos, para no lastimarla. El principio global es un proyecto, un sello bajo carbono no debe lastimar y desgastar la biodiversidad. Entonces sí hay criterios. Y los cobeneficios es lo que viene en más y hay que ponerlos a la luz. Son cuadros y que están basados sobre una parte científica y el local, y hay que encontrar un compromiso. Podríamos hacer inventarios exhaustivos, pero el objetivo no está. Pero hay que quedarse con cosas sencillas, pero estos cuadros permiten ver lo que se hace más. Y la última pregunta, ¿usted como propietario puede proponer cosas nuevas? Esa era la pregunta, la respuesta es sí. Hoy todo protagonista puede proponer nuevos métodos. Si no encuentra, si no está a gusto con los métodos existentes, igual hay muchos trabajos en curso para nuevos métodos, a ver si responden a su necesidad, y en ese caso nos sirve hacer algo similar por su parte. Y si no es el caso, si tienen una idea para un método, tienen que ir a informar el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio les dirá si hay cosas similares, si les parece pertinente el nuevo método, y a partir de ahí, ¿por qué no lanzar trabajos para el nuevo método? Teniendo en mente que son trabajos que duran varios años, que tienen que implicar el conjunto de las partes interesadas, que va desde los investigadores hasta los productores de proyecto bajo carbono con las asociaciones medioambientales, para tener algo colectivo que finalmente tenga un impacto y un potencial de proyecto real. Si crean un método que hace 4 proyectos sobre 5 hectáreas, hay poco, casi seguro que no tendrá éxito. La tercera pregunta era más proponer hectáreas de superficie para que un proyecto se implante sobre nuestra propiedad de uso privado. Sí, pueden hacerlo usted, pero hay muchos intermediarios hoy día que ponen en relación propietarios con financiadores y que acompañan a los propietarios para montar los proyectos. Para conocerlos, a estos intermediarios, pueden ir en la plataforma Info Compensación Carbono, que es como un anuario de los prestatarios sobre el tema. Última pregunta, hablaban de los 30 años, o sea que el propietario se compromete a no cortar los árboles durante 3 años para potenciar. Daniel, quisiera completar un poco la respuesta de Simón. Todo está autorizado y está tomado en cuenta. Calculamos la secuestración hecha. Está prohibido cortar en los 30 años para la eliminación de secuestración, porque en mayoría la forestación secuestra y genera más carbono, porque después de un incendio, la reforestación, ya hay un suelo forestal. Y el esquema, lo mostrará la tarde, contiene tanto carbono en la biomasa como en el suelo. Entonces, no añadimos carbono al suelo.
hay un secuestro menor. Y para completar sobre la primera pregunta, si hemos hablado de los plazos de los 30 años, ustedes como la Universidad de Burdeos, ¿no? Sí. Si hacen su balance de carbono cada año, van a financiar a un proyecto a altura de estas emisiones o otro nivel. Estará calculado en 30 años, pero ustedes lo utilizarán en su balance de carbono solo para el año que lo han referenciado, o sea que lo tendrán que repetir cada año. Al nivel de la temporalidad, ¿Daniel nos escucha? No, aparentemente sí, escucha. Si nos está escuchando, las cuestiones de biodiversidad se repiten muchas veces y pienso que en tu ponencia lo habías puesto el acento encima de esto, y ya que en tus proyectos hacéis financiar los créditos de carbono, pero tiene un interés fuerte para la biodiversidad, ¿cómo puedes saber cuál sector forestal va a ser más bueno? Porque los retos de universidad y secuestro de carbono no son los mismos, así que ¿cómo lo puede evaluar? Nosotros todo el proceso del mercado de carbono y todos nuestros objetivos de los proyectos los apoyamos mucho en el proceso de certificación forestal. Creemos, igual que han dicho anteriormente, que hay mucho trabajo hecho en cuanto a indicadores de gestión forestal, de biodiversidad, etcétera, en los que nos apoyamos a la hora de hacer lo que son los informes económicos de seguimiento. En los pequeños clientes que quieren compensaciones pues humildes en cuanto a cantidad, los requisitos de indicadores que puedan ellos, digamos, verificar o seguir, etcétera, pues no son muy altos porque se confían en el sistema y confían, por ejemplo, en el registro del ministerio. Pero cuando estamos hablando de clientes con miles de toneladas de solicitudes cada año, y tenemos 2 clientes que tenemos acuerdos a 30 años renovables cada año en cuanto a cantidad, pero acuerdos de largo plazo para la compensación de sus emisiones, ahí ya marcan unos indicadores, ya tenemos, digamos, grupos de trabajo para especificar con qué indicadores podremos demostrarles que se están alcanzando los objetivos de biodiversidad o objetivos, digamos, de necesidades, porque los montes se sitúan en diferentes espacios y hay diferentes objetivos o diferentes necesidades en cada uno de esos montes que queremos desarrollar. Tenemos montes periurbanos cercanos a grandes ciudades que persiguen unos objetivos más sociales, tenemos muchos montes vinculados con el Camino de Santiago y con zonas de patrimonio que persiguen objetivos más particulares de protección de los bienes etnográficos y de patrimonio histórico, y por lo tanto en ese sentido son, digamos, pautas apoyadas en la certificación y apoyadas en normativa europea, porque todas estas grandes empresas tampoco quieren perder una imagen en el sentido de que se pueda pensar que están haciendo greenwashing y demás, sino que quieren implicarse activamente en el seguimiento de esos proyectos, los que, digamos, vamos marcando un poco las pautas de los proyectos y definir qué indicadores de los que se usan habitualmente son los importantes para verificar. No sé si esa era la pregunta, porque la traducción la escuché justo, pero no sé si era la pregunta. Oui, si, en partie, je vois ce que vous voulez dire. Sí, entiendo lo que quieres decir. Para Yuri, el CERCEF, en el CERCEF hay una noción bastante nueva e importante, el aspecto temporal. Yo me estoy preguntando cuál va a ser el impacto para las empresas en su cálculo de balance de carbono y también en su voluntad de comprar estos créditos, porque están por desaparecer a cierto plazo. Entonces, ¿cómo se va a ocurrir esta desaparición cuando el proyecto forestal acabe?
Muchas gracias por esta pregunta. En realidad, hemos tenido varias discusiones sobre estos créditos temporales, saber si tenían que ser permanentes o no, y finalmente se ha acordado introducir un carácter temporal cuando se trata de agricultura carbonada, y también hay una diferencia entre la duración de la actividad y la temporalidad del proyecto. Y claro, hay que ser tan largo como posible, pero también hay que ser posible para los gestores, porque no es fácil pasar un contrato largo en el tiempo, a largo plazo. Pero para las empresas, para las sociedades, si el operador acorda parar el control, la unidad certificada va a vencer, y también esto se va a hacer visible en el registro de certificaciones, así como el motivo por el cual ha vencido. Si está en el interés del propietario del proyecto, del promotor del proyecto, de seguir y conservar la unidad certificada, es posible, y están animados a hacerlo y se animan a que prolongan el periodo de control, y eso se puede prorrogar indefinidamente. Entonces, por un lado, es posible poner fin a un contrato con el silvicultor o el agricultor, y también se puede prorrogar mientras se tiene interés en ello. Y también es una oportunidad económica para los silvicultores, para los gestores de terreno, que sigan haciendo buen trabajo. Est-ce que je peux rebondir sur la question parce qu'on l'a aussi identifié cette question. Hemos identificado también esta cuestión por el lado de la demanda. Hemos entendido que los certificados CRCF tienen varios usos, tienen por objeto varios usos. El primer uso es el mercado reglamentario, y la pregunta se plantea de saber si las empresas van a querer comprar certificados temporales, sabiendo que si se comprometen en comprar un crédito que dura 10 años, en teoría lo van a renovar al cabo de 10 años, y pueden tener certificados que se acumulan a lo largo del tiempo. ¿Cómo observa la demanda de créditos temporales por parte de la Comisión? El marco prevé tres técnicas. Hay la agricultura carbonada, la eliminación definitiva, y pero esto cuesta mucho dinero. Y en la agricultura carbonada hay muchas capacidades, por ejemplo, en la gestión de los bosques, o el secuestro de carbono en los suelos, en las zonas húmedas, y hemos visto mucho interés en la agricultura carbonada. Claro, hay problemas que hay que resolver, que dominar. Por eso hemos creado un sistema algo diferentes que tomen en cuenta aspectos y reglas diferentes, pero en términos de capacidades, de coste y del interés para estos certificados de agricultura carbonada, nos esperamos que la demanda se vaya aumentando. Sophie Blanchard, FIBO Nouvelle-Aquitaine, Interprofession.
Yo tengo dos preguntas. Primera cuestión con relación a los suelos forestales. Se ha hablado de almacenamiento en la biomasa y yo quería saber si la cuestión del almacenamiento permanente en el suelo se puede cuantificar, y quisiera saber si a plazo se va a abordar este tema. Otra pregunta. Simón ha hablado del contexto en el que se ha implementado el sello Macarén, y entonces me estoy planteando la pregunta de saber si las líneas básicas de la época han evolucionado también y van a evolucionar más aún en función de las ayudas que vienen, que van y son. Quisiera saber si es algo que se toma en cuenta o no. En cuanto al almacenamiento a largo plazo en los suelos, es por este motivo que hemos elegido este concepto de una certificación temporal, porque el almacenamiento en el suelo, como lo he visto en varios ejemplos y los expertos lo han dicho también, no es permanente. Por eso se ha elegido una certificación temporal para el carbono almacenado en los suelos. Pero quiero repetir que si un gestor de proyecto o un operador quiere prolongar su actividad, eso es posible. Puede serlo indefinidamente. Pero no se sabe si la cantidad de carbono sigue siendo almacenada al cabo de varios años. Se pueden ocurrir muchas cosas en términos de tierras agrícolas, y si el operador pone fin al periodo de control, de auditoría, entonces el certificado también va a vencer. Y por eso hemos elaborado este concepto de manera temporal. Pero legalmente no hay almacenamiento indefinido en el suelo. Luego, la segunda pregunta tal vez no estaba para mí, pero tal vez mi colega lo pueda completar. Las baselines son algo muy importante y lo miramos muy en detalle. Que cuando se habla de una baseline hay que tener en la mente dos cosas. Primero, hay que tener una baseline precisa que refleja realmente lo que ocurre en la zona del proyecto. La carga administrativa y los costes. Por eso hay que encontrar un término medio muy fino entre ambos. Por eso, en el marco de la certificación tenemos dos conceptos diferentes. Uno, el que preferimos, es el valor por defecto, es la baseline normalizada que debe ser representativa de las circunstancias locales. Los diferentes tipos de suelo, de clima, de terrenos, los aspectos sociales, los aspectos de reglamentación. Y una vez que se ha implementado la baseline normalizado, hay muchas ventajas. Lo principal es que un operador lo puede adoptar sin coste suplementario, tal como está. La otra ventaja es que no se penalizan a los que hacen ya buen trabajo, o sea, los que
tienen una mayor concentración de carbono en un ecosistema, porque la baseline normalizada no va a tomarlos en cuenta, sino tomar en cuenta el buen trabajo que los pioneros hayan realizado. Si se quiere tener otro certificado después de 10, 20 o aún 30 años para tomar en cuenta una mayor eliminación de carbono, habrá que reajustar esta baseline. Porque el problema de la doble contabilidad es algo del que hay que ocuparse muy seriamente. Si no hay disminución normalizada, hay un plano B, y lo hemos evocado hoy, y lo van a ver en las diapositivas cuando dejaré circular mi presentación, con un muestreo, con auditorías. Se va a definir en la metodología para establecer la baseline específica de un proyecto. Pero quiero repetir que nos esforzamos de tener una baseline normalizada en el marco europeo. Tal vez puede completar. En la evaluación del carbono en el suelo, si se tiene una tierra cultivada, se toma en cuenta el carbono del suelo. Hay un beneficio carbono sustancial cuando se comparece una tierra labrada con un bosque. Es el único caso. En los otros casos se considera que la ciencia no es capaz de cuantificar el impacto carbono en el suelo del proyecto bajo carbono, pero sin embargo tenemos unos indicios que dicen que este sello carbono, esta cantidad de carbono está o estable o en aumento. Sin embargo, hay medidas de protección, típicamente en cuanto al trabajo del suelo, que se enmarca porque se podría perder carbono del suelo. Entonces hay que tener cuidado a no contarlo doble ni a disminuirlo. Y eso en cuanto al sello bajo carbón, pero eso podrá evolucionar en función de los nuevos conocimientos. En cuanto a la baseline, se dice que un propietario forestal, si no tiene ayuda a más de 50%, no va a plantar, no va a reconstituir tampoco. Es una hipótesis muy fuerte, que es muy sencilla, pero que se fundamenta sobre estudios, y el sello bajo carbón tiene esta regla fija, y entonces si la ayuda pública evoluciona, el sello bajo carbón va a tener que adaptarse. Hay una pequeña excepción con el plan de restauración forestal. Se ha acompañado a los propietarios forestales con una ayuda de más de 50% para la reconstitución de poblaciones sinistradas por destrozo. Entonces el sello bajo carbón ya no era elegible, pero aquí hubo una excepción. El propietario puede elegir o tomar el plan de restauración público con ayuda pública del Estado o el sello bajo carbón. Y para hacer un análisis más refinada, aquí las políticas públicas hubieran podido articularse mejor para intentar combinar ambos, y que el plan de ayuda pública pueda articularse con el sello de baja carbón. No se ha hecho, pero eso queda por hacer. Porque nuestro proyecto ha generado una gran discusión interna, porque lo que nos ocurre a nosotros es que en nuestro caso la línea base tiende casi siempre a ser mayor de la real, ¿vale? Con lo cual el margen real que tenemos nosotros para la adicionalidad siempre disminuye, y muchas veces es tan alta que
que no hay nada que hacer para superarla. Y eso es un caso real. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El País Vasco es una región pequeñita, pero aún así tiene regiones con dos climas diferenciadas, ¿vale? Unas regiones que tienen unos climas atlánticos, otras regiones que tienen un clima mediterráneo. Bueno, pues en el cálculo de esa línea base, esa forma normalizada, para el caso de Álava, por ejemplo, está utilizando el clima atlántico. Con lo cual, cuando vamos a hacer las cosas realmente y le metemos un clima mediterráneo que encima va a tener un cambio climático y va a ir a peor, claro, es que ya podemos hacer lo que queramos, ya podemos utilizar la especie que queramos, ya podemos darle toda la biodiversidad que queramos, que nunca vamos a poder superar esa línea base normalizada, ¿vale? Entonces, yo creo que las líneas base, y es normal porque lo han hecho a unas escalas mucho más grandes del juego que estamos haciendo nosotros, ¿vale? O sea, las líneas base a nivel Estado se han sacado a esa escala y nosotros a nivel territorial estamos jugando a cálculos de 1 metro cuadrado, ¿vale? Entonces, tenemos esa problemática de si nuestros cálculos o las comparamos con esos cálculos a esas escalas, claro, pues salimos casi siempre perdiendo y eso nos dificulta poder sacar adelante la forma que tenemos nosotros establecida. Entonces ahí yo creo que incluso las líneas base también tendrían que reajustarse y los estados tendrían que mejorar ese cálculo porque por ser normalizado no es mejor. Muchas gracias por este tiempo. Me indican que ahora vamos a tener que terminar. Gracias por sus preguntas. Tengo también muchas preguntas y lo siento, tenemos que ir a comer, pero el intercambio puede seguir adelante durante la comida. Podrán seguir haciendo preguntas y muchas gracias.